Seguimos junto a ti, actualizando la información aquí en la rotativa del aire y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez. En la producción del programa se encuentran los señores Carlos Rosales y Sergio Sanabria, Vanessa Alexander en los controles. Declaraciones de mandatarios de países hermanos nuestros han causado realmente polémica. Hablamos, por un lado, por ejemplo, de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien considera al exmandatario Pedro Castillo como un perseguido político. Mientras tanto, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ha señalado que, México está dispuesto a brindarle asilo político tanto al expresidente Pedro Castillo como a su señora esposa, la ex primera dama de la nación, Lilia Paredes, y a sus dos menores hijos. Es importante señalar también que en esta lista no figura Jennifer Paredes, hermana de la ex primera dama de la nación, investigada en este momento por el Ministerio Público debido a presuntos actos de corrupción. En ese sentido, amigos, es importante analizar qué tipo de reacciones pueden generar estas declaraciones de los dos mandatarios. Hablamos de Gustavo Petro y también de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Así es, porque efectivamente esta situación incluso ha generado un pronunciamiento de la Cancillería de la República. Así es, estamos para analizar este tema, porque es cierto, todos los peruanos tenemos que comprender qué tipo de consecuencias puede traer un pronunciamiento de este tipo venido de mandatarios del extranjero. Está con nosotros el ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bienvenido a RPP, muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches, amigos de RPP. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con RPP. ¿Cómo ha recibido o cómo deben tomar los peruanos estas declaraciones que sin duda son bastante polémicas? Nos vamos parte por parte. Primero, Gustavo Petro, el presidente colombiano, ha señalado que el expresidente Pedro Castillo es un perseguido político y en reiteradas ocasiones ha defendido la gestión de Castillo Terrones. Bueno, fíjate, Jorge, siempre que dicto el curso de Derecho Diplomático de Política Exterior, les digo a mis alumnos que la política exterior, la diplomacia, significa tener carácter, actuar con mucho respeto y cordialidad. Lo que hemos visto por parte del presidente de Colombia ha sobrepasado los límites de esos niveles de ponderación y de cordialidad. Debe ser rechazado por el pueblo peruano, y más bien estoy profundamente asombrado de la Cancillería, a la que quiero tanto, pero que en estos momentos no hay reflejos. Fíjate, llamamos en consulta a los embajadores después de 5 días. Y con las declaraciones de ayer del presidente Petro, que insiste en que Pedro Castillo es un perseguido político, que existe contra él una persecución que ha sobrepasado los límites, pero no da cuenta del golpe de Estado cometido. Entonces la Cancillería emite una nota otra vez de inaceptable y evidentemente de malestar. ¿Para qué emite notas la Cancillería si ya trajo a los embajadores? Lo que debió hacer el comunicado, conforme las reglas del derecho diplomático, es retirarlos ipso iure en el acto. Retiro de los diplomáticos, porque la persistencia de las declaraciones del presidente de Colombia son sencillamente inaceptables. Se está ingresando en el derecho peruano. Es una flagrante intromisión, tira al suelo el principio de no intervención, que es panamericano, que es mexicano, que es colombiano y que es latinoamericano. Y ahí está pues una reacción que no hemos visto. Seguimos dando declaraciones cuando hay que actuar. Por eso diplomacia
es carácter. Y ya sabes que cuando fui canciller actuamos con carácter en varias cosas que tuvimos a la mano. Ahora exijo como ex canciller que tengamos ese nivel de reacción, porque no es posible que siga deteriorándose la ponderación de la política internacional, nos guste o no, que queramos o no, las declaraciones de Petro producen inestabilidad y eso no puede ser tolerado de ninguna manera. Y en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha señalado que está dispuesto este país a darle asilo político tanto al expresidente como a la ex primera dama de la nación y a sus 2 menores hijos. La pregunta que nos hacemos los peruanos, doctor Rodríguez Macay, ¿Pedro Castillo es un perseguido político? En el caso, ahí hay 2 cosas. En el caso de Pedro Castillo, no es perseguido político, es un actor político imputado punitivamente por el delito de rebelión. Y como ya está detenido, no hay forma posible para que pueda merecer el asilo. El asilo lo concede México, pero ya está detenido y está bajo la jurisdicción del Estado peruano. No hay formato posible para asilo. En el caso de la esposa y los hijos, como profesor de Derecho Internacional y pegado a las reglas que ya conoce, que soy muy pegado a ellas, les alcanza por el concepto del primigenio del carácter humanitario, del asilo, por supuesto que les alcanza si acaso hay voluntad, como que creo que así ha sido por parte de México, de concederles asilo. Bueno, si la señora y los hijos que formularon un pedido y que lo concede México, pueden tener esta prerrogativa. Y el Estado peruano conceder y otorgar bajo el criterio humanitario el concepto, el documento básico que se llama salvoconducto para que puedan dejar el país. Si la señora hubiera estado detenida y no hubiera podido salir por esta condición, tampoco hubiera merecido el asilo, porque ella en estos momentos se encuentra libre, ¿no es cierto? Y sus hijos no tienen nada que ver aquí. ¿Y qué dice la doctrina? Esto es muy importante. La doctrina dice que en el caso de los familiares hay un criterio de naturaleza humanitaria porque son vulnerables, y puede haber contra ellos evidentemente un acto, ¿no es cierto?, de persecución, que a mi juicio la doctrina sí los ampara para poder obtener el asilo, y la tramitología evidentemente debería producirse. No veo por qué no puedan tener el asilo que pueda otorgar México. No, para que nos quede claro entonces, doctor Rodríguez Macay, tanto la ex primera dama de la nación como los menores hijos del expresidente Castillo sí podrían acceder al asilo político, pero no el exmandatario, porque él no es un perseguido político. Correcto, eso es importante distinguirlo. Yo escuchaba en la tarde que decían que la esposa y los hijos tampoco. Por favor, tenemos que ser objetivos, claros. No se puede desquiciar la naturaleza del asilo y desnaturalizar el asilo. Tenemos que ser muy claros. La esposa y los hijos entran en una condición de vulnerabilidad, el concepto humanitario prima, y entonces el acto persecutorio que ellos sienten o presienten se ha activado. Y yo creo que sí procede, no creo, es que sí procede, de acuerdo a las reglas de la Convención de Caracas de 1954, guste o no guste a los que sean partidarios, a favor, en contra del expresidente Pedro Castillo. En estas cosas tenemos que ser juiciosos y objetivos, Jorge. Finalmente, doctor Rodríguez Macay, en un minuto, por favor, ¿qué tendría que hacer en este momento el gobierno de Dina Boluarte frente a estas declaraciones cuestionables? Usted lo ha dicho, del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, pero también hay otras declaraciones de otros mandatarios, ¿no?, que han querido victimizar al expresidente Pedro Castillo. Pues hay que retirar a los embajadores. Como sabes, hay 3 pasos, rápidamente. El primero es llamar a la consulta. El segundo es retirarlo, y el tercero es el rompimiento de relaciones. Por supuesto que nadie quiere el tercero. ¡Qué barbaridad!
pero el segundo ya se está confirmando y hay que hacerlo de México y de Colombia. Argentina ya marcó distancia, comenzó a hacerlo, es verdad, tenemos que ser muy claros en decirlo, ya no se han sumado las últimas declaraciones, entonces tenemos que valorar cada posición de manera singular, unilateral, y retirar a los embajadores es el segundo gesto político de rechazo y de condena por lo que acaba de pasar. Ya no más comunicados. La política exterior, decía Carlos García Bedoya, el eminente embajador y ex canciller de la República, es de factum, de hecho, también de derecho. De hecho, hay que mostrar, y en diplomacia, Jorge, si los gestos no se visibilizan, no hay diplomacia, porque también es ojos que ven, entonces corazones que sienten, y eso tiene que visibilizarse inmediatamente. Si acaso tenemos el reporte de esa Cancillería que estamos extrañando, y que te digo, la Cancillería tiene que ser el formato de la política exterior en la verdadera cuerda, con carácter y con mucho respeto a las relaciones bilaterales, trilaterales, subregionales, regionales, hemisféricas y mundiales. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Macay, por este diálogo con RPP. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches con ustedes. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex canciller internacionalista, ha mostrado aquí en RPP su postura clara frente a las declaraciones bastante cuestionables, lo hemos dicho, del presidente de Colombia, y también lo dicho por AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de México. Volvemos con más aquí en La Rotativa del Aire.